Hoy la jornada va a estar presentada y la que nos va a dar el informe es el doctor Miguel Ángel Zavala, que es de ecología y es uno de los grandes expertos que tenemos en España y en el mundo, podemos decir, sobre todos estos temas. Es un gran investigador y es como la continuación de la primera parte que ya tuvimos, ya a principios de año. Y creo que esto puede dar, sobre todo ahora que tanto se está hablando de los temas climáticos, no climáticos, de todo lo que ha pasado con la DANA, no, la DANA, etcétera. Creo que Miguel Ángel nos puede abrir mucho y cómo todo este tema puede, pues, ayudar a la provincia de Guadalajara. Entonces, quiero dar paso a Miguel Ángel Zavala, que seguro que nos va a encantar y amenizar este tiempo que vamos a estar todos juntos. Miguel Ángel, te doy paso. Buenos días, estoy encantado de estar aquí. Me tenéis a vuestra disposición, luego también en las turno de preguntas o incluso interrumpir, aunque quizás sea menos operativo online participar. Primero quería agradecer a Maite, a la profesora Maite del Val y al excelentísimo vicerrector de Campus de Guadalajara, Carmelo Díaz Pérez, y esta invitación del Observatorio de la Despoblación y de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Entonces, sin más, vamos a pasar, como bien ha dicho en la introducción Maite, es un tema además de mucha actualidad. Entonces voy a aprovechar para también lanzar algunos de estos conceptos y comentarlos con vosotros. Vamos a empezar por los conceptos clave, porque no estamos muy familiarizados a lo mejor con lo que es un sistema de seguimiento, incluso lo que es el cambio global, la adaptación. Como el medio ambiente se ha integrado mucho, en principio para bien, en la sociedad, pero también se han diluido muchos estos conceptos, ¿no? Entonces nosotros siempre desde la ecología insistimos mucho en empezar desde la ecología como ciencia, que es una parte de la biología que estudia los sistemas a gran escala, que se entiende por estos conceptos. Pues vamos a ello. En primer lugar, el cambio global es un concepto que surge a través de un conjunto de investigadores de la Ecological Society of America, con mucha influencia de la Universidad de Stanford en California, que es la universidad del Silicon Valley, y es un think tank, ¿no?, a nivel mundial de muchas políticas que llegan primero a Estados Unidos y luego, con un cierto retraso, a Europa. Este concepto del cambio global parte, eso lo explico a mis alumnos de la siguiente manera, y les digo que Malthus se equivocó, básicamente, ¿no? Malthus, si os acordáis, era un geógrafo, un demógrafo, perdón, de 1700 y pico, que predijo fue muy influyente además en el desarrollo de las teorías también darwinianas y demás, predijo que los humanos nos extinguiríamos o habría grandes conflictos porque la población humana crecía a un ritmo exponencial, como casi todas las poblaciones, en ausencia de factores de competencia, de factores externos, mientras que la producción de alimentos crecía de forma aritmética. Entonces, en algún momento el sistema iba a colapsar. Y Malthus se equivocó porque hubo un proceso que se llamó la industrialización, que todos conocéis, ¿no? En España fue un poco peculiar, como casi todas las cosas en nuestro país, un poco tardía, pero sobre todo en los países anglosajones se desarrolla la industria del carbón. Todo el uso de los combustibles fósiles permitió la realmente colonización industrial, ¿no?, de todo el norte lo que conocemos ahora como Estados Unidos y Canadá. Puso a Europa en una posición privilegiada, permitió la globalización, el transporte, manufacturas, etcétera, no me voy a extender, pero también hubo otra conquista muy importante que fue en la agricultura, la reacción de Haber-Bosch, poder sintetizar nitrógeno atmosférico y hacer fertilizantes, ¿no? Eso incrementó también mucho la productividad de la agricultura intensiva y muchos otros aspectos, ¿no?, que no vamos a abordar aquí. Ese crecimiento creo que no podemos necesariamente demonizarlo, ¿no?, la industrialización. Tampoco yo estoy aquí para juzgar nada de esto, pero ha sido fantástico en el sentido que ha aumentado la calidad de vida de muchas personas, no tampoco necesariamente de todo el planeta, pero sí de algunas zonas del planeta, que es lo que consideramos el mundo desarrollado. Pero también ha generado unas externalidades negativas, ¿no?, que podrían llamar los economistas. Y una de ellas es el incremento del CO2, que está documentado.
algunas personas argumentan si es antropogénico, ¿no? Pero existen muchas evidencias científicas de que procede justamente de estas emisiones. También se han distorsionado los ciclos geoquímicos, sobre todo del nitrógeno, y también ha habido una gran presión sobre los cambios de uso, sobre todo en el trópico. Y estos efectos, a su vez, han creado lo que llamamos como el cambio climático antropogénico, que está también muy en la prensa hoy en día, y es muy importante también a veces volver a la ciencia, porque cambio climático antropogénico en realidad es muy complejo y en realidad es muy simple, porque la biosfera básicamente son dos fluidos, que es la atmósfera, el agua y luego la tierra. Y cuando calientas por efecto del gas de los gases de efecto invernadero, se calienta el agua y se calienta el aire, pues las dinámicas de estos fluidos se alteran. Y es difícil saber en qué sentido. Pues sí que puede haber incertidumbre, pero es un tema que puede ser preocupante. Lo que es muy difícil ya luego es saber lo que llamamos atribución al cambio climático. Y para eso necesitamos sistemas de seguimiento a largo plazo. Y luego el otro efecto es la pérdida de diversidad biológica también acelerada, ¿no? Por varios mecanismos. Y la biodiversidad es importante no porque queramos tener un registro, un museo muy completo de especies, sino porque la diversidad biológica es la base de muchos servicios que necesitamos los seres humanos, desde la microbiota intestinal a los productores primarios, productores secundarios. Parece que vivimos en las ciudades ajenos a la naturaleza, pero realmente la biodiversidad, el ser humano es un ser vivo más que necesita esta diversidad biológica para sobrevivir. Entonces, bueno, no vamos aquí tampoco a extender los cambios climáticos y demás, pero estoy abierto a cualquier pregunta. Estos también hay, cuando vamos a marcos culturales, estos marcos también globales, es importante cuando son transferidos a políticas, hay que tener mucho cuidado. De hecho, hoy justamente vamos a ver que en Guadalajara algunas de estas tendencias que a nivel global se predicen son casi las contrarias, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se transfieren también estos procesos y hay que estudiarlos localmente. Hoy en día escucho continuamente expertos en todos los sitios de todo y parece que siempre tenemos que tener generalidades y el mundo es muy idiosincrático. En el medio natural muchas veces lo que funciona en la ladera norte de una montaña no funciona en la ladera sur. ¿Cómo va a funcionar lo que decimos para los trópicos en la península ibérica con una historia durante y climatología diferente? Entonces creo que hay que ser precavidos con esas cosas y ser críticos siempre y mantener el rigor científico. La ciencia como método de conocimiento, tampoco es ninguna religión, ni ninguna filosofía, ni ninguna sabiduría, es simplemente un método crítico que nos permite avanzar. Bueno, vamos a hablar ahora de vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, quiero que estemos pensando, porque puede ser vulnerabilidad, me imagino, de redes eléctricas o de la banca. Yo voy a hablar vulnerabilidad en el contexto de la ecología, que es la vida como el soporte, el sostén, porque damos servicios de soporte, nutrientes, ciclos de nutrientes, el suelo, la productividad primaria, que necesitamos, por muy tecnológicos que seamos y muy urbanos, necesitamos esto, porque a su vez estos servicios de sostén o de soporte se subdividen en servicios de aprovisionamiento, pues toda la productividad primaria y secundaria, que es nuestra alimentación, estamos hechos de aminoácidos, de proteínas y necesitamos nitrógeno, fósforo, etcétera. El agua viene normalmente filtrada de las cabeceras hidrográficas. No hay agua si no hay depurada, muchas veces si no hay montañas, si no hay cuencas saneadas, energía, etcétera. Pero los servicios de regulación climática son algo menos conocidos. Fijaros, aquí aparece uno que es regulación de inundaciones, regulación climática, también regulación por ejemplo, de pandemias y purificación del agua muchas veces porque se filtra, ¿no? Y ya viene depurada a través que os voy a contar a los de Guadalajara, ¿no? Si conocéis el Alto Tajo, eso es una depuradora natural de agua. Y luego, no menos importante, los servicios culturales, que tienen muchísima influencia también en el ser humano y que muchas veces, desde un materialismo excesivo, a veces despreciamos los seres humanos, ¿no? Muchas veces necesitamos símbolos y religiosos espirituales ligados a la naturaleza. Pero más allá, de forma pragmática, hay una ligación muy importante entre estos servicios ambientales y lo que llamamos el componente del ser humano. Componentes del bienestar humano, perdón. El bienestar humano ya no se mide como el Producto Interior Bruto, porque puedes tener países muy ricos, muy desiguales socialmente o con graves problemas ambientales. Entonces, cuando hablamos de bienestar humano, también hablamos de problemas ambientales y hablamos también de un contexto social.
La ligazón de muchos de estos servicios con estos componentes del bienestar humano, la Universidad de Alcalá fuimos pioneros, tener una asignatura en biología sanitaria, se llamaba Ecología y Bienestar Humano. Y ahora realmente es un tema muy importante en muchos aspectos, de cómo conectan aspectos sanitarios de la salud humana y del bienestar humano con estos servicios de los ecosistemas. Cuando hablamos ya de vulnerabilidad de estos servicios, por tanto, ¿no? Y por tanto de la vulnerabilidad del bienestar humano, ha habido distintas acepciones. Normalmente se trataba la vulnerabilidad como algo un poco sencillo, ¿no? Que tenemos un sistema que está sometido a un estrés y eso tiene un impacto sobre el estado del sistema. Este es el esquema básico. Luego tenemos ya el IPCC hizo este marco un poquito más complejo en el 2007, que estamos expuestos, por ejemplo, vivimos en una zona inundable, pero luego depende de nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de adaptación si somos vulnerables o no. A lo mejor ahí, ¿no? Decían que para el pez que estaba en una pecera, Fukushima fue una oportunidad, ¿no? Lo estoy exagerando un poco para que veáis por dónde voy, pero que depende de la capacidad de adaptación de cada organismo y de la sensibilidad. Pero lo voy a pasar un poco rápido porque este marco era un poco complejo y nos vamos a quedar con este, que es el del IPCC 2014, que aquí habla de amenazas. ¿Qué son las amenazas? Las amenazas del inglés hazards son, por ejemplo, una ola de calor intensa, una sequía muy larga, una lluvia como una precipitación de 500 litros por metro cuadrado, ¿no? Como cayó el otro día en Chiva. Esos son amenazas climáticas, por ejemplo. Y luego está la exposición y la vulnerabilidad. Y de ahí surge el riesgo. Lo voy a explicar mejor con este gráfico, que es importante para entender el quinto informe del IPCC lo que dice de estos conceptos. Nosotros tenemos un peligro. Un peligro puede ser una ola de calor. Nosotros tenemos una exposición. ¿España está expuesta a las olas de calor? Pues no está igual expuesto un barrio del sur de Madrid que Asturias, la costa asturiana, ¿no? Entonces, primero hay que ver si estás expuesto o no. Frente a una inundación igual. Puedes estar expuesto o no porque estás en una zona alta, por ejemplo, del pueblo. Luego tienes que ser vulnerable. Viene una ola de calor en Madrid y pues, a lo mejor no eres vulnerable porque vives en un piso con también aspectos sociales. Tienes una renta muy alta, puedes poner el mejor aire acondicionado, regulación. Si se corta la luz, tienes otros mecanismos. Eso es la vulnerabilidad. La intersección de un peligro, de estar expuesto y de ser vulnerable, es lo que genera el riesgo. Y el riesgo, si se materializa, es lo que llamamos impacto. Por lo tanto, la vulnerabilidad es una predisposición, ¿no?, a ser afectado. La exposición es que estás expuesto a esa amenaza y el peligro o amenaza es propiamente el driver, ¿no?, el factor climático, en este caso que en Madrid son olas de calor intensas o sequías muy prolongadas o inundaciones por precipitación muy intensa. Bien. ¿Cómo se cuantifica la vulnerabilidad? Porque esto no deja de ser más que un marco. Bueno, pues normalmente se hace mediante modelos, se pueden hacer modelos también climáticos, también de las zonas de inundación, de cómo permean las cuencas, el efecto de las presas, los factores sociales también de alerta, cómo están predispuestos, cómo son defectivos, etc. Pero hacer modelos a veces es complejo y hay un enfoque también complementario que es tener indicadores e índices. La ciencia avanza mucho por indicadores e índices, ¿no? Los usamos todos los días. Cuando vas al médico, no hacen, salvo que seas Elon Musk, ¿no? No tienes un modelo de ti mismo. Lo que tienes es que te miden la fiebre, o te miden el colesterol o los triglicéridos. Entonces, desarrollamos índices de vulnerabilidad y en la naturaleza ocurre lo mismo. Ambas aproximaciones se retroalimentan. A veces, no voy a entrar en detalles, pero también hay análisis más sofisticados, de análisis de riesgo probabilístico. Cuando haces un análisis coste-beneficio, por ejemplo, de construcción de una presa o una canalización o cualquier infraestructura, frente a otro tipo de soluciones, tienes que hacer el coste-beneficio, tienes que meter un factor de riesgo, ¿no? El riesgo cero no existe y a medida que aumenta el riesgo, es lo que disminuye el riesgo, los costes también se incrementan. Entonces, matematizar todo esto de forma probabilística es muy útil y siempre os comento que existe y además es muy intuitivo porque el riesgo, lo vais a entender perfectamente, es el producto de la probabilidad de que ocurra un hazard, un peligro o amenaza multiplicado por la vulnerabilidad. Entendiendo la vulnerabilidad como esa predisposición a ser afectado, ¿no? Entonces siempre
comento también con mis alumnos, ¿qué tiene más riesgo? ¿Ir en coche o ir en avión? Pues ir en coche, la probabilidad de un accidente es mucho más alta que la de un avión, pero la vulnerabilidad es menor. Dado que hay un accidente entre los airbags, que estamos en tierra, etcétera, el riesgo en ese sentido es menor porque la vulnerabilidad es menor. Sin embargo, ir en avión, la probabilidad de fallo es muy baja, pero la vulnerabilidad es muy alta. Entonces son dos componentes. Esto se aplica incluso a, por ejemplo, a la energía nuclear y se le añade un componente espacial, ¿no? Porque no te puedes estar cerca de una central nuclear y el riesgo también aumenta en función de esta distribución espacial. Pero se demuestra con un pequeño cálculo que la vulnerabilidad es la diferencia, por eso es muy importante tener series históricas largas, entre la distribución del estado del sistema cuando no está afectado por esta amenaza y la distribución cuando sí está afectado. Es como algo un poco intuitivo, ¿no? Pero la diferencia entre el sistema con su comportamiento en ausencia de esa amenaza menos el comportamiento de ese sistema cuando ocurre esa amenaza. Esa diferencia y es una manera interesante de cuantificar cuando tenemos estas distribuciones el riesgo y la vulnerabilidad. ¿Qué es la adaptación al cambio climático? Bueno, la adaptación al cambio climático es muy interesante el concepto de adaptación en general en los sistemas. En los sistemas biológicos, cómo se forman las especies y demás, el concepto de adaptación por selección natural explica muchísimos patrones, ¿no?, en la naturaleza. En la adaptación, cuando hablamos de adaptación al cambio climático, nos referimos a otra cosa, aunque también incluye esa adaptación. De hecho, se tendría que haber llamado de otra manera para no confundirlo. Pero básicamente la adaptación es cómo disminuimos la vulnerabilidad de los sistemas sociales y biológicos a los efectos del cambio climático. Y esto afecta a todos los sectores. Si trabajamos en turismo, adaptar el turismo es quizás mover las estaciones, ¿no?, los calendarios de visitas. Si poner aire acondicionado es una medida de adaptación, pero también cambiar cultivos más adaptados o en bosques, luego veremos algo, ¿no? Es reducir la vulnerabilidad. Bueno, por tanto, tenemos que el cambio climático, sea estos impactos exacerbados, o sea ya la propia variabilidad natural, también este marco nos ayuda a crear sociedades más resilientes, ¿no?, siendo el cambio climático que va a exacerbar esos impactos, pero ya nos ayuda a ser una sociedad más resiliente. Todos estos impactos, ¿no?, y vulnerabilidades de los sectores, tenemos que hacer unas medidas de adaptación planificada y unas medidas de mitigación. Esto es una opinión personal, la adaptación es muy importante porque nosotros no deberíamos depender en Guadalajara de que Donald Trump se ponga de acuerdo con Xiaoping o con Putin o con no sé quién, ¿no? Yo creo que tenemos que tener, con independencia de cómo vayan las políticas de mitigación, una adaptación bien planificada. ¿Qué es un sistema de seguimiento de la adaptación? Bueno, yo creo que en España hemos llegado un poco a esto, pero todavía la adaptación nunca es tarde, pero podemos poner en marcha estos sistemas que de alguna manera ya existen, ¿no?, en ingeniería clásica y desde varios puntos. Primero necesitas una estrategia de adaptación y luego, para ver si tu estrategia de adaptación frente a inundaciones, olas de calor, etcétera, se va cumpliendo, pues tienes un sistema de indicadores que te permite ir siguiendo a lo largo del tiempo. Este es el típico bucle adaptativo, ¿no? Identificar, evaluar, monitorizar, controlar, volver a evaluar e ir aprendiendo sobre el camino para tomar las medidas de adaptación si los impactos no han funcionado. Este enfoque requiere una cierta visión a largo plazo, pero nunca es tarde y es muy importante para todas las políticas públicas en general. Tener un sistema de indicadores que podamos hacer un seguimiento que luego podamos vincular también a la rendición de cuentas, ¿no? En definitiva, del dinero público, si las medidas que estamos haciendo están disminuyendo el riesgo o contribuyendo a una mejora. En este caso, este gráfico está sacado de una publicación que es de preservación de la herencia cultural, de monumentos históricos, etc. Por lo tanto, es un marco muy general que podemos aplicar a muchos aspectos. Aquí lo que voy a comentar, gracias al apoyo del Observatorio de Despoblación, pues podemos realmente utilizar Guadalajara, también por nuestra cercanía y nuestro cariño, ¿no?, desde la Universidad de Alcalá, como un laboratorio, ¿no?, para hacer un sistema de seguimiento de la adaptación.
y en concreto voy a poner ejemplos de la planificación forestal porque la bioeconomía y los recursos naturales de Guadalajara son muy importantes. Y luego también hablaré de las medidas de mitigación que no podemos dejarlas de lado y sobre todo porque pueden ser una manera también de fomentar el desarrollo rural y apoyar la adaptación. Este sistema de indicadores está basado en un trabajo que hicimos con FSC, que es una entidad certificadora, ¿no? Pero es bastante genérico cuando tenemos un sistema de indicadores. Primero tenemos que identificar las principales amenazas del cambio climático, ¿no? Riesgos ambientales. No es lo mismo en Madrid, lógicamente, que en Valencia. Madrid, por ejemplo, pues no tiene riesgo de inundación, de subida del nivel del mar, ¿no? Y es así. Es decir, que cada sitio, cada país, cada sociedad va a tener unas amenazas diferentes, unos peligros. Entonces hay que identificarlos. Muchas veces se hace por conocimiento de la geografía, de la física, del lugar, de la climatología. Entonces se hace lo que se llama un enfoque deductivo, que a veces se combina con un enfoque también más inductivo, consulta con expertos. De ahí se hace un listado estandarizado de indicadores, se van visitando las zonas de estudio, en este caso era un trabajo de distintas propiedades forestales, se entrevista con agentes de interés, se seleccionan los indicadores también que son medibles y cuantificables, se proponen otros nuevos y se tiene este sistema que se va midiendo, evaluando, comparando y que va influyendo en las directrices de gestión. Si ya vamos aterrizando sobre el territorio que nos ocupa, sobre Guadalajara, ¿qué principales amenazas tenemos en Guadalajara? Bueno, pues voy a hacer referencia a un trabajo que me parece muy interesante de los que ha tenido el premio del Observatorio Social de la Caixa, Villamayor Tomás y un grupo multidisciplinar del ICTA, de la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que más allá de la despoblación, ¿no? Porque el concepto de despoblación fue muy interesante, ¿no? Para llamar la atención de este problema, pero ellos dicen que realmente más allá de la despoblación como fenómeno, hay realmente tres factores que están contribuyendo a la vulnerabilidad de la geografía española. Uno, en el que voy a entrar menos, y personas como Maite, que economistas, y Carmelo tienen mucha más experiencia que yo en esto, es pues, la propia globalización. La propia globalización ha impuesto unos mercados y unas condiciones económicas en las que muchos de estos territorios no han podido competir. Y además se está agravando por muchas veces entrada de capital financiero que quiere rendimientos muy rápidos y que eso a largo plazo no generan resiliencia sobre el sistema, ¿no? Y pueden forzar los límites de la sostenibilidad, acuíferos y demás. Yo no soy un experto en ese tema, aunque es muy interesante, pero vamos a comentar los otros dos ejes de vulnerabilidad. Sería el cambio climático, que sí que lo hemos comentado, que en algunas zonas sí que está teniendo impactos en la pérdida de productividad y luego puede exacerbar también la intensidad y la magnitud de algunos de los incendios forestales, por poner algunos ejemplos, junto a otros factores también socioeconómicos, ¿no? De abandono rural, etc. Y luego también los factores de atribución, que esto es más complejo de saber si realmente muchos de estos eventos climáticos extremos son atribuibles al cambio climático o no, aunque existe bastante soporte científico por esto, que por mecánica de fluidos básicamente, que sí se van a agravar y que tenemos que estar preparados. Pues esta temperatura del mar, etcétera, va a tener efectos sin duda, que también van a tener efectos sobre la erosión. Por lo tanto, tenemos cambio climático, globalización y el otro factor es la propia despoblación. La despoblación, lógicamente, al final no es que no haya personas, es que cuando ya se pierden las personas, pues se pierde la cultura, la identidad del territorio, la capacidad de desarrollar estrategias sostenibles, ¿no? Entonces, cuando ellos hacen este índice combinado, y es muy interesante porque Guadalajara estaría entre el azul y este marrón, ¿no? Que es vaciada y económicamente marginalizada, gravemente afectada por la despoblación y también por la globalización. Y luego también en algunas zonas en azul resiste económicamente, pero se seca, afectada por la despoblación y por el cambio climático. ¿Cómo podemos hacer un seguimiento de estos procesos? Bueno, pues nosotros tenemos varias líneas de trabajo para intentar apoyar un mejor conocimiento de estos factores de vulnerabilidad. La vulnerabilidad está definida por muchos procesos de distintos niveles de organización, ¿no? Entonces, no de forma exhaustiva,
pero es lo que estamos avanzando con nuestra línea de trabajo en Guadalajara, a la construcción de este sistema. La vulnerabilidad demográfica, ya los trabajos primeros de Francisco Burillo y Pilar Burillo pusieron en evidencia este concepto, ¿no?, de la monastasia y la España vaciada, con densidades muy bajas, y en lo que ellos llamaron la serranía celtibérica, que incluye a una gran parte, ¿no?, de la provincia de Guadalajara. Tenemos, estos son los datos del propio observatorio, 282.734, población de 2024 en Guadalajara, 173 de 288 municipios con menos de 101 habitantes y el 85% de municipios una densidad inferior a 12,5 habitantes, siendo esta mucho más baja. Y como puso de manifiesto este trabajo, una de las más bajas de Europa, con un 93% de municipios clasificados como zonas de extrema despoblación. Aquí podéis ver las tendencias, el 93% de los municipios estarían en esa zona de despoblación extrema, que es la serranía celtibérica, y aquí podéis ver, sin embargo, esta provincia es bipolar, ¿no?, en cuanto a tendencias demográficas. Tenemos una zona de despoblación extrema y luego una zona con un alto crecimiento debido a su proximidad a Madrid y el corredor de Benzares. Aquí podéis ver el crecimiento de la población por municipio. En rojo es una tendencia negativa de crecimiento y en azul es una tendencia de crecimiento positivo. ¿Cómo podemos cuantificar la población residente? Bueno, pues tenemos el censo que se hace cada 10 años y luego también tenemos el padrón continuo, que a veces es poco fiable porque la gente no está empadronada, pero no vive, etc. Entonces estamos viendo una manera de hacer indicadores alternativos. Ya iniciamos en el proyecto anterior, la presentación anterior, ya mostramos que estábamos usando los sensores del mosaico anual de este sensor, de este satélite chino, de BIRS, para ver en qué medida la contaminación lumínica era un predictor de la densidad de población. Y obtuvimos datos bastante buenos de correlación, pero ahora estamos expandiendo estas medidas a otras. Y lo que estamos modelizando, realmente, si mediante modelos que ahora se llaman, bueno, los Big Data, inteligencia artificial, pero que son modelos no paramétricos, y también modelos estadísticos paramétricos, si podemos ser capaces, a partir de los datos censales, de tener una predicción espaciotemporal de la población. La contaminación lumínica no mide todos los habitantes fehacientemente porque está muy vinculada también a las infraestructuras, ¿no?, del ayuntamiento, farolas, demás, pero aún así estamos obteniendo datos muy buenos de que, si queréis, os puedo mostrar los resultados, os los puedo enviar, lo está liderando esto Julián Tijerín, los modelos que estamos haciendo con colaboración también con Mariano García de GITA de teledetección, modelos para predecir esta dinámica, y son bastante predictivos, ¿no? Estamos metiendo también otros factores como el tipo de cobertura, el tipo de la proximidad también a centros urbanos, etc. Es un trabajo en proceso, pero es bastante prometedor. También, tanto como por la capacidad predictiva como para evaluar la vulnerabilidad, estamos trabajando con el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, a partir de datos que miden el coste para llegar a infraestructuras. Porque, a ver, cuando empezamos a trabajar en despoblación, que haya gente o no, pues a veces estar en una zona de baja densidad te puede dar incluso una cierta calidad de vida, porque tienes más espacio, más recursos, más calidad del aire, etc. El problema, ¿qué es lo que los seres humanos llaman vulnerabilidad para el bienestar humano? Pues estamos identificando amenazas críticas, por ejemplo, el tiempo que tardas en llegar a un hospital. Esto es lo que muestra este gráfico. Puedes tener unos indicadores ambientales muy positivos, pero ¿de qué te valen si tardas más que la media nacional en llegar a un hospital? Entonces aquí tenéis en rojo las zonas que tardan más de 60 minutos y en verde, o cada vez más oscuro, las zonas que tardas menos, ¿no? Por ejemplo, en Madrid o en Barcelona. Entonces fijaros también que Guadalajara está siempre también en esta zona en rojo, ¿no?, donde tendrías también una alta vulnerabilidad debido a este tipo de amenazas. Pues esto es lo que estamos incluyendo en estos modelos, en esta línea de trabajo que está a vuestra disposición, y donde queremos tener un modelo predictivo de esta vulnerabilidad y también de
de la capacidad para predecir población. También ver si este factor, por ejemplo, es un factor predictivo del tanto por ciento de población joven, etc. Esa es una línea de trabajo. Vamos a seguir con otros indicadores. Hemos hablado de vulnerabilidad demográfica. Ahora vamos a hablar algo de indicadores más vinculados al cambio climático, que habíamos dicho que junto con la globalización eran los tres jinetes, ¿no?, del apocalipsis, según este estudio de Flecha. En estos indicadores voy a mostrar algunos ejemplos que vienen de estas líneas de trabajo que hacemos a distintos niveles con datos de distintos niveles de organización. Por ejemplo, datos de dendrocronología, datos de sensores remotos, datos de inventarios forestales, ordenaciones históricas, trabajo de campo, para ver cómo podemos avanzar en estos indicadores. Bueno, por ejemplo, la Unión Europea, SPOM, ya habla de algunos indicadores agregados de vulnerabilidad. Y en casi todos los modelos y las aproximaciones que hay nos tocan unas cartas bastante malas siempre en el Mediterráneo y nos haríamos bien en preocuparnos, ¿no? Cuando hablamos de que somos vulnerables al cambio climático, es no solo que la temperatura media esté aumentando, sino que puede ser, y esto hay que ver estos modelos de atribución que os decía, que se refuercen este tipo de eventos climáticos extremos, intensidad de olas de calor y también las inundaciones, etc. Eso es importante hacer un sistema de seguimiento para ver realmente su evolución. Si Guadalajara es una provincia muy rica en lo que llamamos en ecología una diversidad beta, ¿no?, con una heterogeneidad muy alta por su heterogeneidad fisiográfica, por su historia también cultural de aprovechamiento y por su diversidad ecológica en definitiva, ¿no?, desde humedales, agroecosistemas, ríos y riberas, matorral, ecosistemas de montaña y muchos bosques. Ahí es importante, tenemos ya datos a nivel nacional que para una primera aproximación de los riesgos ambientales de Guadalajara, desde la erosión, la frecuencia de incendios, precipitaciones a partir de un determinado umbral y sobre todo el incremento medio de la temperatura, ¿no?, de la aridez y olas de calor. Normalmente lo que estamos viendo, lo que está disparando eventos de decaimiento en masas forestales y en ecosistemas es la combinación del balance de la precipitación y evapotranspiración potencial, estandarizado temporalmente en cada sitio, que es lo que nos dice el SPEI, especie de balance hídrico normalizado, ¿no?, balance entre lo que llueve y la evapotranspiración, pero combinado con el déficit de presión de vapor máximo. Esto, que a su vez es una función exponencial de la temperatura. O sea, la combinación de estos dos factores, del SPEI y el VPD, que lógicamente en una zona costera sería menor también, ¿no?, por la humedad relativa y más capacidad de vapor. Al haber más humedad, ¿no?, esto se parentizaría, aunque sería más negativo para seres humanos, ¿no?, porque tienes que no, la sudoración es menos efectiva, pero en los ecosistemas los mayores impactos los vemos en zonas con este SPEI y muy áridas y con este VPD muy alta, ¿no?, formando feedback negativos, ¿no?, de que a mayor radiación, a mayor impacto, menos vegetación, suelo desnudo y se va reforzando. Entonces aquí el tipo de investigación que estamos haciendo, voy a hablar de un capítulo de la tesis de Julián Tijerín. Primero, cómo en estos impactos que hay de esta sequía, paradójicamente ahora lo que nos sobra es el agua, ¿verdad?, estos días, pero aquí vamos a hablar de lo contrario. ¿Qué pasa cuando no tenemos agua y además tenemos eventos de olas de calor intensas muy largas? Pues lo que nos planteamos es la resiliencia. ¿Están siendo los ecosistemas, son capaces de recuperarse, de ser resilientes después de estos impactos? Y si son resilientes, ¿influye la diversidad estructural de cómo es ese ecosistema? Porque la diversidad estructural sí que es algo que podemos cambiar mediante la gestión. Y aparte la estructura de los ecosistemas eh, es una acomodación al balance hídrico, ¿no? Por eso está la sabana africana, las dehesas, el matorral, los bosques templados, los bosques húmedos. Realmente las comunidades tienen un ajuste, aunque no es evolutivo, ¿no?, es más bien una teoría de juegos a estas condiciones. Pero también es muy importante trabajar con la diversidad funcional y la identidad funcional. ¿Por qué? Porque si tenemos un ecosistema con especies, con muchas estrategias funcionales,
por azar es fácil que alguna de ellas valga para mantener la función después del impacto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos especies rebrotadoras, como es el caso en los montes mediterráneos y no rebrotadoras, después de un incendio, si la intensidad ha sido muy fuerte, puede haber matado a las rebrotadoras y las semilladoras se regenerarán. Pero si ha sido de una intensidad media y es muy frecuente, los rebrotadores pueden subsistir, ¿no? Y de hecho la gran riqueza de la península ibérica, pues tenemos los pinares, los encinares, los rotadores, muchas estrategias que estabilizan este sistema. No podemos hablar tampoco de cambio global en España, por eso os decía que es la tendencia contraria. O sea, cuando empezó a hablar de cambio global, la mentalidad de Stanford es que somos muchos y que estamos deforestando. Pues aquí es lo contrario, aquí somos muy pocos y el problema no es solo que estemos deforestando, sino que al haber ido masivamente de los pueblos a las ciudades, el campo se ha abandonado, se ha pasado de este modelo de usos compartidos a un modelo de separación, que tenemos unos santuarios que queremos que sean los parques nacionales, y luego zonas que se han abandonado y que por ser un clima mediterráneo también se va acumulando esta biomasa y luego pueden venir eventos extremos como tormentas y esta madera se cae, ¿no? Y forma esta necromasa o se quema. Esto no es ni bueno ni malo, pero tenemos que saber si queremos ese tipo de sistema a lo Yellowstone, de tener grandes extensiones sin gestión, que parece algo un poco extraño en Sudamérica, ¿no? O algunas zonas que sí que sean grandes reservas, pero en otras que tengamos una gestión planificada, porque mucha de la biodiversidad también en España está asociada a estos aprovechamientos multifuncionales, ¿no? Que también están amenazados, como os decía, por la globalización, ¿no? Porque muchas veces no son competitivos, aunque tampoco se ha hecho posiblemente el esfuerzo suficiente en hacer que sean competitivos. Esta interacción de estructura y clima, este abandono y estas sequías cada vez más intensas, están haciendo, ¿no?, que los bosques sean muy vulnerables. No solo estas repoblaciones de pinares sin gestionar, pero también montes bajos. Muchas zonas de Guadalajara eran montes bajos para el carboneo. Toda la Edad Media se ha sacado de ahí la energía, ¿no? Bueno, la Edad Media y hasta la aparición del butano prácticamente estos pueblos se calentaban a través de gran parte del carbón vegetal y de la leña y de pronto este sistema se colapsa. Esta línea que vemos aquí en negra es lo que llamamos en ecología la línea de autoclareo, que nos dice, este es el tamaño medio, simplificando un poco de cada individuo, ¿no?, de cada árbol. Y esta es la densidad. Si tenemos una densidad de árboles muy grande, el tamaño medio disminuye. Entonces los bosques están en este equilibrio. Cuando hay una sequía, el bosque se adapta, se ajusta de dos maneras. O bien pierde las hojas y hace así, es decir, por individuo. Esto es la cantidad de hoja por diámetro, es flujo hidráulico, pierde las hojas, ¿no? La pérdida de foliar. O bien la densidad disminuye, es decir, algunos árboles mueren. Entonces el decaimiento forestal se ve como una estrategia en este espacio, ¿no? Aparte, a veces, esta variabilidad climática hace que esta línea suba, las plantas echan más, son plásticas, y desarrollan un índice de foliar mayor y de pronto vuelve a bajar. Es como un engaño, ¿no? Es decir, que muchos sistemas están muy amenazados por este motivo. ¿Cómo podemos hacer un seguimiento de todos estos procesos? Que, como os decía, no es solo que seamos ecólogos y nos gusten los bosques, es que son la base de muchos servicios de erosión, de regulación de avenidas, de fijación de carbono, de producción de bioenergía, de hábitat para la fauna y, sobre todo, de bioeconomía y para fijar población rural. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento de estos ecosistemas. Pues uno de ellos vamos a hacerlo mediante sensores remotos. ¿Cómo podemos hacer un seguimiento del decaimiento de estas masas a nivel de toda la provincia de Guadalajara o a nivel regional? Pues sí, y además vamos a usar unos modelos que combinan datos de campo, por ejemplo, de inventarios forestales, con LIDAR, con modelos paramétricos y modelización, ¿no?, a distintas escalas. También sensores multiespectrales y sensores de LIDAR, que son muy buenos para biomasa. Por lo tanto, tenemos un incremento el contexto es un incremento de sequías, intensidad, y temperatura. Esto incrementa la competencia, menor uso por abandono rural, y esto es lo que produce este decaimiento. ¿Podemos hacer identificación, cuantificación y seguimiento? Bueno, ¿qué sensor utilizamos? Os voy a mostrar algunos trabajos de la tesis de Marina Rodes, en las cuales ella se ha planteado
la resolución espectral, la resolución espacial y la resolución temporal para detectar este decaimiento. Simplificando un poco, porque este trabajo está en revisión y lo podemos compartir con vosotros, pues se ha comparado distintos sensores como Landsat, Sentinel, PlanetScope, que tienen una resolución espacial diferente y una resolución espectral también diferente. Y luego vamos a escoger qué índice utilizamos, ¿no? NDVI, etc. Pues me extiendo un poco en esta parte porque es muy importante para los gestores, ¿no? A la hora de hacer este seguimiento, desde la investigación tenemos que transferir ya unas herramientas que funcionen en este territorio, ¿eh? Que puede ser que en otras zonas no funcionen. Entonces, la manera de proceder es vamos a contrastar con respecto a lo que llamamos verdad, unas imágenes de dron que vamos a considerarlas como la realidad, ¿no? Vamos a hacer un dron que podamos interpretar visualmente estas imágenes y vamos a considerarlo como la verdad visual, ¿no? Lo que llamamos la verdad. Y luego vamos a comparar distintos índices y distintos sensores para ver cuál es la resolución espectral y espacial que mejor se adecua a esta identificación del daño. Ese trabajo, si os interesa, os puedo dar más detalles. Y una zona de punto caliente, justamente, porque hemos visto de decaimiento forestal, es tanto Guadalajara como Navarra. Perdón, Navarra es por otra especie. Navarra sería Guadalajara y Teruel, es decir, el sistema ibérico. El sistema ibérico es una zona que está siendo bastante impactada por el cambio climático. Tenemos zonas de referencia sin decaimiento forestal y otras con decaimiento, ¿no? Para hacer este seguimiento. Aquí podéis ver el aspecto de las parcelas, por ejemplo, en Adobe y en Drive. Y esta es la metodología que os comparto. Aquí vemos las imágenes de dron y aquí vemos el tanto por ciento de daño con Landsat, Sentinel y PlanetScope, subdividiendo en función de la resolución de cada sensor. Así aquí os comento los resultados, que es lo que podéis estar más interesados. Bueno, pues estamos viendo que para hacer unos indicadores de seguimiento en estos montes ibéricos de esta zona ibérica de Guadalajara, el Sentinel es el que obtiene, este gráfico muestra la correlación, ¿no? De Spearman. Cuanto más alto es más a la derecha estamos, la correlación es mejor. Aquí vemos en Guadalajara, ¿no? El punto verde. Y los mejores índices para detectar el daño son los que usan las bandas SWIR y Red Edge. Y aquí podéis ver la resolución espacial. Tanto para Sentinel-2 como para PlanetScope, la resolución a la que existe mejor correlación con el daño son 20 metros, que sería este punto de aquí. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues nos permite diseñar, como os comentaba, estos indicadores ya a partir de Sentinel, por ejemplo, y de PlanetScope a esta resolución de 20 metros. Y los índices, por ejemplo, NDWI. Con esto podemos hacer un seguimiento complementario con el trabajo de campo, que siempre es importante, para detectar zonas de vulnerabilidad en el sistema ibérico, en la provincia de Guadalajara. Y luego veremos eso por qué es importante para la planificación forestal. Pero nos quedamos con esta idea. Vamos a tener herramientas para hacer un seguimiento de los impactos del cambio climático en los bosques de Guadalajara. Hay otros métodos de seguimiento también muy utilizados, por ejemplo, a través de la dendrocronología. Estos indicadores que utilizamos con FSC, porque muchos propietarios no es difícil barrenar alguna de estas especies e ir viendo la evolución de los crecimientos de los anillos y, sobre todo, su resiliencia frente a la sequía, ¿no? Esto nos permite ver, tanto a nivel de rodal como de crecimiento, hacer un seguimiento también de estos impactos. Pero estamos usando, Guadalajara es un laboratorio vivo, como os comentaba, porque hemos incluido el Alto Tajo y otras zonas en varias redes internacionales, ¿no? Ya tuvimos un proyecto europeo hace ya casi 8 años, pero que hemos mantenido esas redes y periódicamente todos los años distintos investigadores de distintas universidades europeas siguen midiendo las funciones que se hicieron en ese proyecto, siguen actualizando este sistema de seguimiento. Entonces estamos haciendo seguimiento de todo tipo, desde genómica de los suelos, ¿no? del microbioma, de insectos, de descomposición y, sobre todo, en nuestro caso, coordinamos la parte de crecimiento, ¿no? De impacto
las masas forestales. Todo esto nos permite comparar a lo largo de un gradiente en Europa cómo están respondiendo las plantas al clima a lo largo de este gradiente. Recientemente hemos incorporado también el Alto Tajo a una red europea dentro de un Starting Grant que lleva Tommaso Zucker en Bristol, donde estamos haciendo también una red europea de monitorización de endocrinología, también con sensores por Internet, sensores remotos, que nos está también monitorizando la resiliencia de los árboles como sistemas centinela y están en el Alto Tajo como un sistema centinela frente al cambio climático. Dendrómetros y medidas directas de anillo. Y aquí podemos evaluarlo con distintos niveles altitudinales, ¿no? Y con sensores en tiempo real. Ahora se va a hacer justamente próximamente en enero la nueva estación de la nueva campaña de dendrocronología y también de LIDAR terrestre. Quien quiera también saber más de este proyecto está invitado a participar en él y a compartir los datos, ¿no? Es un esfuerzo también de colaboración entre varias universidades y nosotros colaboramos aportando también la investigación en Guadalajara. También tenemos otras líneas de trabajo en colaboración con los propios gestores de Guadalajara de hacer muchos hábitats que son los llamamos hábitats centinelas. Por ejemplo, en los CEP de Sierra de Illón y Alto Tajo, saber el estado de los pastos orófilos, ¿no? del hábitat 6160. Colaboración, liderado por la Fundación General de la Universidad de Alcalá, Luis Aguirre, hicimos estos, y ahora se está haciendo un segundo proyecto, evaluar cómo están respondiendo en el tiempo estos ecosistemas. Es muy importante porque, según la teoría, ¿no?, del cambio climático, los pisos bioclimáticos más altos, los pisos van a ir subiendo, ¿no? Las especies van subiendo en altitud. Y este sería el último reducto, ¿no? Este ecosistema es muy interesante. Estos pastos orófilos, psicroxerófilos, aguantan condiciones extremas, son casi como un pequeño bosque miniatura, ¿no? Que son herbáceas, pero son especies muy curiosas que están aguantando climas muy secos y muy fríos, ¿no? Y también muchas veces con cubierta de nieve. Entonces queremos hacer un seguimiento de su evolución, porque en Guadarrama sí que han sido bastante estudiados, pero aquí en la parte de la Sierra de Illón, tanto en Guadalajara como en Castilla y León, no se conoce muy bien su evolución. Y también si hay posibles medidas de adaptación o simplemente ver cómo van a evolucionar. Y estamos haciendo también, a partir de los datos que explican dónde están estos hábitats, pues modelos también de vulnerabilidad, cómo pueden cambiar su distribución si cambia el clima, ¿no? Y luego, para ir, la penúltima parte que quería comentar es cómo usamos estos indicadores para la planificación forestal. Pues un marco de mínimos que me gusta plantear es el RAD, que es el Resist, Accept, Direct, resistir, aceptar, dirigir, un marco que se usa en Estados Unidos en el US Geological Survey. ¿De qué trata esto? Bueno, esto trata de, vamos a ver, el cambio climático está imponiendo condiciones en muchos ecosistemas, no vamos a tener recursos para adaptar todos los ecosistemas, porque aparte también es una tendencia natural, ¿no? El clima va cambiando, natural o antropogénica, pero en muchos casos vamos a aceptar muchos cambios. Los pastizales psicroxerófilos es posible que con el tiempo puedan verse muy, muy disminuidos. ¿Aceptamos o combatimos? ¿Llegamos a poner riego por goteo? ¿Llegamos a poner protectores? ¿Qué vamos a hacer? En otros casos, por lo tanto, en muchos sitios vamos a tener que aceptar la situación. En otros casos queremos dirigir, queremos formar mejor bosques densos, transformarlos en sistemas adversados. Eso va a implicar una gestión. Y luego en otros casos queremos resistir. Vamos a hacer una gestión de adaptación a disminuir densidades, a hacer unos tratamientos para que el monte resista, ¿no? Estas condiciones, lógicamente, pues van a variar. Nos vamos a desviar más de las condiciones históricas y vamos a hacer una intervención con mayor intensidad, ¿no? Entonces aquí podéis ver si resistimos, estaríamos aquí. Si aceptamos el cambio, nos vamos a desviar mucho de... Si la gente valoraba que tenía pinares, pues ahora va a tener matorral, pero lo estamos aceptando y nos ahorramos la intervención. Y luego, si queremos dirigir el sistema, pues tendremos que hacer más intensidad de intervención y también vamos a hacer un cambio importante.
Para ello estamos usando modelos, tampoco me quiero extender mucho, los propios sistemas de alerta que os he comentado antes, de la teledetección, pero también podemos, todo esto siempre apoyado con el campo, ¿eh? O sea, estas herramientas las vemos como, no como un fin en sí mismo, sino como un apoyo a la toma de datos en el campo que siempre es restringida en necesidad de muestreo. Pues en esta tesis, Julián, en este capítulo, lo que ha hecho es una interpolación espacial, porque tenemos por un lado los datos de inventarios forestales, ¿no? Que es una malla de una parcela cada kilómetro cuadrado. Y luego tenemos sensores remotos, tanto de LIDAR como de multiespectral, que nos permiten espacializar esta productividad. Entonces, usando el modelo que había hecho Mijail Tanase, podemos extrapolar, obtener un modelo continuo en el espacio y en el tiempo de productividad para Guadalajara o para cualquier región forestal, ¿no? En el espacio. Y una vez que tenemos esta interpolación, podemos ver cómo le ha afectado o qué factores están haciendo que esta productividad caiga. Por ejemplo, intensidad de la sequía que os comentaba antes, el SPACE o el VPDI máximo. Este es un trabajo también que está ya terminado, entonces también lo puedo compartir con vosotros. Pero básicamente lo que esto nos permite es detectar zonas también, aparte de las que podemos detectar que ya están en decaimiento, zonas que están muy afectadas, según estos parámetros, por los impactos de la intensidad de las sequías y el VPDI máximo. Es decir, zonas que están crónicamente perdiendo productividad forestal a lo largo del tiempo. Y de alguna manera no son resilientes ni siquiera por un matorral. Algunos pinares del Ibérico, por ejemplo, están siendo sustituidos por encina, pero en otros se está agotando la productividad. Entonces, esto nos permite también evaluar esto. Y luego la planificación forestal, pues tendremos que decidir qué zonas aceptamos. Si hay zonas que no vamos, tenemos que aceptar el cambio. Y a partir de aquí, como dice este trabajo de Falk, va a haber zonas que va a haber perturbaciones, algunas van a persistir, se van a recuperar, otras van a morir y va a haber cambios, reorganización en las comunidades, que ya estamos viendo en muchas zonas del Pirineo, del Ibérico, etc. Pues en Guadalajara en algún momento tendremos también que considerar algo así. Pero en muchos casos vamos a querer resistir. Es decir, queremos que precisamente porque son masas abandonadas, etcétera, es la gestión capaz de hacer masas resilientes. Bueno, esta es una línea que en particular a mí me interesa mucho, que es utilizar la ordenación de montes, la silvicultura, como estrategia para que muchas de estas masas resistan. De hecho, muchas de estas ordenaciones, que hay tradición en otras zonas de España, hemos hecho estudios que han sido capaces de mantener, este es el monte de Higueras en Cuéllar, incluso en estas zonas extremas, después de esta época extrema, después de la guerra civil, una climatología muy dura, la ordenación de montes ha permitido formar estas masas resilientes, ¿no? Entonces estamos trabajando en modelos silvícolas, para ver que tenemos datos históricos, ¿no? de estas masas, qué tipo de gestión tenemos que hacer cambiando. Normalmente es ajustar el diámetro de corta y la intensidad muchas veces de corta, jugando con la planificación del escenario sucesivo uniforme, que es un método estupendo cuando la aridez se incrementa, ¿no? Para favorecer la regeneración. Entonces, estos gráficos nos dicen que aunque el índice de aridez vaya aumentando, podemos manipular las estructuras del bosque de forma que siga siendo productivo. Si, por ejemplo, queremos que sea productivo para la bioeconomía, para la madera, etcétera, pero también para mantener el suelo. Hay soluciones técnicas y es normal, porque cuando hay menos competencia, la distribución de diámetros que hay en la masa forestal puede ser óptima, pues como ocurre en una dehesa, ¿no? O por ajustes naturales podemos tener masas más que aguanten mejor estas condiciones hídricas más restrictivas. Y luego ya para acabar, que tampoco quería extenderme mucho más, voy a comentar los resultados de un informe que hemos hecho hace poco para el Instituto Forestal Europeo y que ya lo hemos presentado en Bruselas hace 2 semanas, que tiene que ver con los mercados de carbono, pero en un sentido amplio y incorporando también a más sectores que lo que hace el mercado obligatorio y sobre todo vamos a ver de qué manera qué tiene que ver Guadalajara con todo esto. Adaptación y mitigación. Por tanto, mitigación es reducir las emisiones o usar el sector forestal como una herramienta de
de fijación de carbono, ¿no? Algo que ya se ha hablado mucho, pero Europa se ha propuesto unas condiciones para el 2030 de mitigación, ¿no? Que las tiene que lograr o bien reduciendo emisiones o bien aumentando el carbono, el efecto sumidero de los bosques, ¿no? Y justamente este informe va en esa dirección. ¿Podemos aumentar el carbono de los bosques mediante de la gestión y mediante compensaciones a administraciones y a propietarios? La idea de esta cosecha de carbono tiene que ver con incrementar, por tanto, el secuestro de carbono, pero también mantener la biodiversidad y los servicios, ¿no?, de la biodiversidad, incrementar la resiliencia climática y que suponga un incremento, sobre todo muy importante en estas zonas rurales, para un incentivo para que los gestores, sean públicos o sean privados, puedan mantener estos montes y que no se abandonen. La gestión forestal, por tanto, sería un instrumento que, para incrementar la productividad, para mejorar la huella de carbono, en el sentido de que muchos de estos productos se utilizan, por ejemplo, para la edificación, pero el foco que nosotros hemos querido hacer es quitar esta idea del carbono, como que muchas empresas compensan emisiones plantando árboles en un sitio y demás. Lo que intentamos demostrar, y para eso usamos también los modelos y los sistemas de seguimiento, es que lo que tenemos que comprar son bonos de resiliencia, no de carbono. Porque si los bosques no son resilientes y no están adaptados al cambio climático y a la propia naturaleza, este carbono se acaba perdiendo. Lo hemos visto en el Mediterráneo una y otra vez. Masas abandonadas, por mucha inversión que hagas de carbono, inicialmente luego viene un incendio y se pierde. Entonces, ¿cómo podemos hacer un sistema para que estas zonas rurales también se beneficien de estos mecanismos de mitigación? Ya presentamos en el informe anterior, ¿no?, unas estimaciones muy groseras, solo teniendo en cuenta la parte arbórea, más de aérea, ¿no?, que más de 387.000 toneladas de carbono al año sería la fijación de estos bosques en Guadalajara, y un stock de más de 4,5 millones de toneladas de carbono. Ahora lo que nos planteamos, o lo que se ha propuesto a los parlamentarios europeos, es que este sistema de carbon farming permita que a los propietarios y a las administraciones beneficiarse, como mediante un sistema de créditos renovable. Renovable, es decir, que premie no esa compensación inicial de carbono, sino un seguimiento de que este stock se está incrementando y se está cuidando en los que está permaneciendo ahí, ¿no? Esto en el informe se explica mejor. Aquí podéis ver, tiene 4 pilares este sistema de certificación. Por un lado, la cuantificación, que tiene que estar medido mediante estos sensores remotos, modelos, etcétera. Tiene que generar una adicionalidad. Si ya es lo mismo que estábamos haciendo, no sería un carbon farming. Tiene que garantizar la capacidad de carbono a largo plazo, es decir, la resiliencia. Por eso es muy importante invertir en resiliencia, no solo en una inversión inicial. Y muy importante, tiene que ser sostenible teniendo en cuenta los otros ejes ambientales. ¿A qué me refiero por otros ejes ambientales? Pues tenemos que ir de lo que se llama en ciencias ambientales el Carbon Tunnel Vision, ¿no?, de centrarnos solo en el carbono. Hay que ver, tenemos que buscar estrategias. Si aquí vemos en que, por ejemplo, biodiversidad y servicio de los ecosistemas, y aquí tenemos la intensidad de fijación de carbono, lo que llamamos estrategias win-win. No solo que maximicen el carbono, sino que también fomenten biodiversidad y servicios ecosistémicos que demande esa sociedad en concreto, ¿no? Pues aquí os pongo algunos ejemplos. En este informe se ven cómo a estas 4 dimensiones afectan distintas medidas de gestión. Y aquí hay muchas sorpresas. La gestión forestal no es solo plantar árboles. Tenemos que aquí ver el propio tratamiento silvícola, es lo que hace que permanezca muchas veces en el tiempo. En algunos casos puede ser que no gestionar sea también bueno, pero muchas veces no es así, sobre todo en pinares. También la selección de especies y de ecotipos que hacemos puede ser muy importante. Y también, por ejemplo, la gestión de los incendios. Y algunas son incluso poco intuitivas. A veces un fuego prescrito puede ser una medida de mitigación, porque estamos eliminando competencia, incrementando la productividad y también disminuyendo el riesgo de un fuego más intenso que libere este stock. Estas técnicas de silvicultura son muy conocidas ya en otros países mediterráneos, ¿no?, como en California, pero aquí en España también se han hecho tradicionalmente.
y muchas veces este conocimiento tradicional se ha abandonado y estamos de alguna manera yendo hacia atrás, ¿no? En estos bosques abandonados, que es donde se está incrementando el riesgo. Así, por ejemplo, en algunos trabajos que hemos hecho mostramos cómo estos sistemas de montes bajos abandonados, que en algunos sitios se están resalveando, es muy importante estos resalveos, no solo para transformar el sistema, sino también para incrementar su resistencia a la sequía y también su stock de carbono a largo plazo. También han salido trabajos hace poco en Cataluña como el fuego prescrito y el aclareo, que reduce también la vulnerabilidad a la sequía en Pinus nigra. Nos tenemos que ampliar un poco nuestra mente en este tipo de medidas de carbon farming. Ya estoy acabando, que no me quería extender mucho. Y luego ya para terminar, he puesto este gráfico que os puede parecer algo un poco abstracto, pero es un trabajo muy interesante que se dice cómo se hace la co-creación del conocimiento, que es un término que está muy de moda, ¿no? En la Unión Europea y demás. Más que transferencia, hablamos de co-creación. Es decir, los investigadores e investigadoras no son unos señores que están ahí en la cúspide y tienen que decirle a nadie lo que tiene que hacer, porque a los sistemas socioecológicos, la ciencia es un método de conocimiento muy importante, pero también lo es el aprovechamiento, el conocimiento tradicional de las personas que han logrado sacar adelante esos sistemas durante siglos, el conocimiento de los técnicos que están trabajando ahí, de todos los agentes implicados que visitan también y que tienen un interés, ¿no?, en el territorio. Entonces, la cocreación, me gusta esta analogía para obtener resiliencia, ¿no? Tenemos que hilvanar estas fibras, ¿no? Y estas fibras, la cocreación es interesante porque al final también intervienen aspectos de humanidades, ¿no? De la construcción que se llama de historias o relatos, que en el medio rural también se ha colapsado, ¿no? Porque la pérdida cultural de muchas personas que se han ido y población envejecida y demás ha generado un relato muy roto, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de José Mota, ¿no? O de estos, como que los pueblos se han también denostado culturalmente por parte de las sociedades urbanas, ¿no? Y las sociedades urbanas han perdido totalmente el sentido de dónde vienen sus recursos naturales, el agua, los alimentos, incluso no conocen bien la lógica de la naturaleza, cómo funciona, ¿no? Entonces, estos relatos mixtos yo creo que son muy importantes para reintegrar el campo en la ciudad y tener unas soluciones no tecnológicas, pero de vuelta también al uso sostenible de estos recursos. Bueno, quería agradecer a la invitación, ¿no?, del Observatorio de la Despoblación, al profesor Carmelo García Pérez, vicerrector de campus de Guadalajara, que ha sido un gran apoyo en todas estas líneas, y a la profesora Maite del Val, de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Observatorio de la Despoblación, Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, y por supuesto a la Diputación Provincial de Guadalajara, y muchas líneas también ahora que estamos iniciando con la Fundación en ya proyectos de demostración, ¿no? Como Juan Luis Aguirre, por ejemplo, de la Cátedra de Medio Ambiente, ya no solo investigación, sino ya también puesta en práctica de algunos de estos conceptos como proyectos LIFE y proyectos de la Fundación Biodiversidad, etcétera. Y como no, pues a muchísima gente, que yo soy una pequeña pieza solo del engranaje de jóvenes investigadores e investigadoras de la Universidad de Alcalá, que son los que soportan mucho de estos trabajos. Y por mi parte, nada más. No sé si os habéis dormido todos ya o estoy aquí No, solo. muchas gracias, Miguel Ángel, por esta interesante presentación y de aspectos que hay que realizar. Yo no sé si los asistentes tienen alguna cuestión que hacer o preguntar. Pues si no hay, yo sí te quiero preguntar algo y quiero que te mojes un poco. Sí, sí. Es decir, todo el mundo sabemos cómo está todo el tema forestal, todo el tema. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer los políticos, los responsables, etcétera, para que, sobre todo en las zonas rurales, que siempre es como es difícil de acceder, no hay recursos, pues siempre hay las mil disculpas? ¿Qué se puede hacer para que realmente, en este caso en Guadalajara, todo este paisaje patrimonial que se tiene, que es un patrimonio, a fin de cuentas, no es un patrimonio de piedras, pero es un patrimonio verde, cómo se puede salvar?
¿Y qué recomendaciones y qué dirías a los políticos que debieran hacer? Vale. Bueno, pues yo, va a parecer un poco rara mi respuesta, pero a ver, lo primero que creo que hay que reconocer es que nadie, por muy experto que sea, tenga la solución. Yo creo que la epistemología y el conocimiento de lo que llamamos los sistemas sociológicos requiere también una forma de pensar y siempre requiere, o sea, lo más importante creo que es la humildad. Yo, cada vez que salimos un experto diciendo las tonterías que pensamos, creo que empeoramos en el sentido de, a ver, yo estoy obligado, trabajo en esto y estoy obligado a responder, pero me refiero que es importante que sean equipos multidisciplinares y con varias perspectivas. En esto, o sea, hay que tener una visión un poco integradora y de planificación, porque aquí hay mucha gente implicada. O sea, está el ganadero, está el constructor, están los políticos, están los gestores, estamos los investigadores, y cuando hablas con cada uno de ellos, yo creo que casi todo el mundo tiene una parte de razón. ¿Cómo ponemos en el mapa, en la planificación, cómo podemos llegar a esa solución? Pues en la ciencia todo esto se ha estudiado también. Existen herramientas de planificación, existen que tendríamos que utilizar. Yo creo que tenemos que bajar todos un poquito. La universidad, la formación que damos, que se conozcan estos métodos. La administración tiene que también hacer un esfuerzo porque han estudiado en universidades que el conocimiento ha evolucionado mucho también desde que ellos estudiaron, de actualizarse. Es muy importante la actitud, sobre todo, la ética, la humildad, de hacer planteamientos en los que todos podamos escucharnos. Y luego también diría que esto es un poco como la mecánica cuántica, o sea, no hay soluciones tampoco deterministas, porque la biodiversidad, la biología, la sociedad al final tiene que decidir si quiere tener, cómo quiere que sea su sociedad, si mucho lobo, poco lobo, sin lobo, mucha ganadería extensiva, eh, qué tipo de planificación a largo plazo quiere tener. ¿Quiere tener un país tipo de segregación de usos a lo americano, con grandes parques nacionales y el resto lleno de cultivos superintensivos? Que eso creo que ambientalmente no sería una buena solución. Vamos a diseñar cómo sería ese paisaje. Y yo creo que el sistema autonómico español también permite, podemos hacer soluciones también a pequeña escala. Por eso Guadalajara creo que es un sitio muy interesante, porque a lo mejor no podemos cambiar el mundo, pero vamos a ver qué podemos hacer poco a poco. Y aquí ya sí me querría mojar un poco más. Bueno, pues estamos, por ejemplo, a la expectativa de, no va a depender de nosotros, pero qué se decide sobre el carbon farming. La mitigación, este tipo de actuaciones que he comentado, sí podrían hacer que por responsabilidad social corporativa o Environmental Social Governance, ¿no? ESG que se llama ahora, empresarios de todo el mundo, pero en particular también del corredor de Henares, puedan tener actuaciones que realmente mejoran el impacto. No es una plantación en abstracto de pinos en algún sitio, sino que es un resadío en una determinada zona que va a mejorar ese monte o que va a disminuir el riesgo de incendio. Si acoplamos ese sector de incentivos del sector privado a una planificación también regulada por la administración, en la cual se sepa la oferta y la demanda, creo que eso podría ser útil. Porque creo que solo las administraciones no van a poder, en estas zonas despobladas, el esfuerzo de dinero público. Quizás haya recursos, pero yo creo que no, para mantener una gestión activa en todos estos territorios. Creo que tenemos que incorporar también al sector privado, y este es uno de los mecanismos. Y luego las universidades, hay bastante, aunque siempre nos quejamos que no hay dinero para investigar, sí hemos tenido bastantes recursos. Esos recursos hay que reorientarlos, aunque sigamos haciendo investigación básica, a que seamos más colaboradores. Formamos grupos integrados que podamos tener esa planificación y que muchas veces hacemos investigación redundante. La investigación aplicada no es una investigación de peor calidad, todo lo contrario, demuestra que nuestras teorías funcionan y demuestran que valen para algo. Y eso es que es una buena teoría. Entonces yo creo que, perdóname que me he extendido un poco, pero son muchos ámbitos. Ya, pero pues fíjate que dices la universidad y la investigación aplicada, ya sé que tú eres de los pocos que tienes investigación aplicada y que tienes grandes publicaciones, que eres uno de los que dentro del ámbito universitario, en cuántas publicaciones, en JCRQ1, tú tienes muchos en Nature, en la revista Nature, que es la más importante quizá dentro de estos ámbitos y un índice H muy elevado. Pero casi siempre, nunca, o en las universidades estamos cerrándonos
a la investigación aplicada en muchos casos y mejor la investigación básica, que es la que cuenta. Entonces, no hay un alejamiento entre universidad y realidad, universidad y empresa. Y yo no sé cómo se pudiera hacer ese engranaje entre las tres partes. La parte política, la parte de universidad que tiene el conocimiento y puede hacer la transferencia, y la parte de la empresa que se supone que es la que tiene más recursos. Sí, pues ojalá tuviéramos una varita mágica, pero claro que sí. Yo creo que Maite podemos pensar sobre ello y poco a poco ir actuando. Sí, también hay que ver el marco administrativo, ¿no? Los planes nacionales, yo creo, a ver, España, el mundo cambia mucho y las estructuras tienen que cambiar para seguir siendo competitivas, ¿no? Y esto es un problema, en España hay mucha inercia de todas las estructuras, es difícil ser flexible y cambiar las cosas. Pero por poner un ejemplo, el Plan Nacional en España de investigación en recursos naturales, yo creo que ha sido muy positivo hasta ahora porque ha puesto a España en una situación competitiva pues esto, en publicaciones y demás. Pero está muy influido también por estas visiones un poco internacionales, ¿no? De cambio global, biodiversidad. Y como ejemplo, he intentado mostrar que en Guadalajara las tendencias son las contrarias. No hay un problema de gran exceso de población y un problema de deforestación. Es un ejemplo tonto, si me permitís, pero yo creo que a veces el globalismo está muy bien, pero también tenemos que generar un conocimiento basado en las realidades locales, porque el mundo funciona así y se puede hacer mucha ecología, incluyendo también la ganadería extensiva, incluyendo los aprovechamientos tradicionales. Creo que ya hay una reacción a nivel mundial en ese sentido, ¿no? El ser humano no es solo ese gran enemigo que está destruyendo el planeta, sino que también creo que es muy importante meterse a la sociología en todo esto, la evolución cultural de los seres humanos de Europa, comparado cuando en Europa, en España, teníamos bienes, montes comunales, aprovechamientos sostenibles, no todo ha sido una devastación del medio ambiente. Me gusta mucho el trabajo de Elinor Ostrom, por ejemplo, premio Nobel de Economía, de las condiciones de la sostenibilidad sociológica, que, por ejemplo, el Tribunal de Aguas de Valencia, que ya lo pone como ejemplo, los seres humanos también somos capaces de desarrollar en el territorio estrategias sostenibles. Y yo creo que el plan de investigación y demás se ha centrado mucho como humanos, malos, impacto, degradación. Entonces, yo creo que un poco de las dos cosas es, por supuesto que tenemos problemas ambientales muy graves, pero meter en los socioecosistemas también a los seres humanos como como parte activa del territorio, creo que será muy positivo. Y entonces meter proyectos de investigación también en esa dirección. La otra parte que tú me has comentado, Maite, pues yo creo que tenemos que hablarla en la universidad y me interesa muchísimo. Tenemos que mejorar eso, ¿no? Que la universidad realmente valga para desarrollar el territorio. A veces olvidamos que es que nos paga el contribuyente, ¿no? Tenemos que realmente devolver todo eso a la sociedad. Eso está claro. No sé ahora mismo cómo hacerlo, pero tenemos por lo menos que intentarlo, ¿no? Empresa, universidad, administraciones. Y yo ahora con todo, no sé si hay alguna otra pregunta, sino con todo lo que está pasando de las danas, no danas, todo lo que ha pasado en Molina, que ahí está Paula, que llevan dos, tres rachas un poco grandes. Todo eso, ¿cómo se puede evitar? No se puede evitar porque todo no se puede evitar, pero ¿cómo se puede paliar un poco paliar un poco o qué es lo que estamos haciendo mal entre todos para que esto esté ocurriendo? Es decir, porque aquí podríamos igual hablar también de las smart cities, de las ciudades 15, etcétera, para no haber ese incremento de las temperaturas, etcétera. Sí, Maite, te agradezco mucho la pregunta. Como decía, yo creo que lo primero es la humildad. O sea, lo primero es decirte que no lo sé. Y lo segundo es decir que, hombre, que desde mi punto de vista, que he trabajado en esto y demás, y me intento informar, te puedo decir cómo lo veo. Pero las redes sociales el mundo es que cambia muy rápido y tenemos que, desde la universidad, que ver cómo, con sociólogos, con expertos en comunicación también, ver cómo está cambiando el mundo para entender. Todos estos que se llaman matones de la polarización, cuando uno entra en redes, la gente más joven también accede ahora a la información. Es muy duro decir, ¿no?, que el cambio climático mata o que por no haber desbrozado el monte, esos técnicos han matado no sé cuántas. Yo estoy escuchando cosas de estas en las redes, ¿no? Entonces vamos a dejar un poco de lado este problema, que además no sé, tampoco soy un experto, pero tendríamos que traer a este grupo experto, saber si estos son bots, saber qué está ocurriendo ahí.
pero como ingeniero y como científico sí creo que es, a ver, me ha estado muy poquito. Recuerdo que fui a una clase de filosofía, que a veces ya hemos dejado de estudiar filosofía, ¿no? Y humanidades, y es un filósofo, creo que se llama alemán, Hamper, que dice, lo cuento un poco de desbaratado, no me acuerdo exactamente. Un señor llega a su casa y discute con su mujer, con su esposa. Entonces coge, se va al bar y empieza a beber y se emborracha. Entonces coge el coche, conduce muy rápido y se estampa contra una farola. La farola cae y mata a una persona, ¿no? Entonces, la causalidad y en sistemas socioecológicos que son más complejos que esta cadena de eventos, puedes decir, también hay una verdad jurídica, ¿no? Que tendríamos que traer a alguien del mundo jurídico para ver cómo en el campo jurídico se atribuye el culpable. Que bueno, ha matado, la culpa es de la mujer por haber discutido con él, ¿no? Bueno, no, menos, la culpa es de que el hombre utiliza coches. Si fuera en bicicleta no hubiera matado a nadie. Bueno, hombre, la culpa es de que se venda, que el alcohol sea legal. Bueno, la culpa es del que puso la farola, ¿no? Porque mira, poner farolas en las ciudades, porque es despropósito. Pues esto es lo que está ocurriendo con la lana. De entrada, la lana, fijaros que en una cuenca hidrográfica puede ser una situación diferente de otra, pero incluso en la Comunidad Valenciana. O sea, primero, la idiosincrasia y las verdades el contexto específico. Si vamos a los expertos que conocen la geología, la hidrología de esa cuenca en cuestión, por supuesto va a haber algo multicausal. Hay un problema de las construcciones artificiales, y ahora hablo ya pues, como un semi-experto. Las canalizaciones y los embalses son muy importantes. Eso forma parte de la solución. Pero debido a su coste y debido a que también se pueden saturar y pueden agravar el problema, digo o sea, no en vez de, también se usa cada vez más en Europa, aunque ojo con el Mediterráneo, lo que haces es derivar balsas de infiltración, como por ejemplo se ha hecho en algunas zonas del Ebro, tienes que mejorar, y ahí es donde entran los ingenieros de monte, no los de caminos, o me debo en la profesión, también mejorar las condiciones de infiltración. Todo el agua que en las cuencas se infiltre en unos suelos bien desarrollados, y ahí sí que entra la ecología y la hidrología forestal, intentar infiltrarlo todo para que se regule. Y algunas zonas derivarlas en estas balsas de inundación, que también crean humedales y demás. Pero además de los embalses y además de las soluciones de estas infraestructuras. Pero es que además hay zonas donde el riesgo, todo es probabilístico, no es absoluto. Siempre vas a tener un riesgo de que la presa o el sistema se desborde porque hay un periodo de retorno en el cual hay muchas zonas que con una determinada probabilidad se van a inundar. Entonces, estas zonas también se deberían evitar. Pero luego está todo lo que es la gobernanza. O sea, incluso si esas zonas se inundan, tienes que ser, esto es pura adaptación al cambio climático, sistemas de alerta. Casas que puedan, si se inunda, ¿me entendéis por dónde? Bueno, podríamos hablar, es multicausal. Y encima de todo eso está la gobernanza, como os decía, que haya administraciones que estén coordinadas para los sistemas de alerta, para también las inversiones. Eso es un problema de gobernanza, que es muy importante en la adaptación al cambio climático. Cómo las distintas administraciones que tenemos se pueden coordinar de forma eficiente los recursos que tenemos del Estado, que no olvidemos que los paga el contribuyente, ¿no? Y que en todo esto, que tú conocerás mucho mejor que yo, es lo que llaman la rendición de cuentas, ¿no? Que llaman los anglosajones. El sistema siempre tiene que saber, con respecto a su propia vulnerabilidad, cómo todos los recursos del Estado se están articulando para que esto funcione, ¿no? Por tanto, sería una respuesta muy larga, pero me quedo con la anécdota o sea, con la historia del filósofo, que es algo multicausal y cuando un experto dice que tiene la solución, yo creo que es para echarse a temblar porque es un poquito más sistémico esto, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Yo no sé si hay alguna otra cuestión, pregunta. Sí, yo quería hacer una pregunta sobre lo que se ha estado comentando de involucrar a la empresa privada en estos procesos, con el tema del carbono y demás. Sí, quería preguntarte si tenéis alguna manera de certificar esta adicionalidad con los cambios de gestión. Sí, pues muchas gracias por tu pregunta. Sé que este es un tema importantísimo y yo no soy experto en él, pero colaboramos con gente que lo es. Sé que se está moviendo el mundo en esa dirección y a lo mejor tú mismo conoces más, ¿no? Sobre Verra, por ejemplo, a nivel internacional, los grandes certificadores. Sé que en España a las certificadoras forestales como FSC o PEF creo que se están moviendo también en esta dirección.
y no te puedo decir más. No soy experto en el tema, pero evidentemente esa certificación va a ser fundamental. Más allá de lo que es la certificación, desde nuestro pequeño ámbito de la investigación, sí que lo que vamos a estar siempre peleando es porque la certificación realmente refleje los procesos ecológicos fehacientes, ¿no? del carbono y el rendimiento climático desde el punto de vista de la resiliencia. Esa es la parte que nosotros podemos contribuir. El tema de la certificación se me escapa un poco, pero sí. Es que ahora mismo es la pata que nos falta un poco en general. Sí, Está todo medido, hay mucha metodología, pero al final las certificaciones actuales, que son quien va a acercar todos estos procesos a la empresa privada por una cuestión de confianza, ahora mismo, pues hablabas de Verra, con Verra las certificaciones de gestión no están pensadas para nuestro tipo de gestión, que ya es una gestión bastante sostenible, digamos, aunque tenga que tener cambios para mejorar esa resiliencia. Y, por ejemplo, con FSC y demás, al final, como no certifican créditos, es una cuestión un poco complicada el poder escalar. Era un poco por ahí la pregunta, pues a ver si tenéis algo de alguna herramienta o alguna certificador de que trabajase de otra manera. Pues me lo apunto, muchas gracias, porque claro, tampoco podemos cubrir todos los ámbitos. Como te decía, nosotros estamos más centrados en la parte de, por lo menos que desde la ciencia haya herramientas para que si quieren hacerlo bien, lo puedan hacer bien. De eso sí nos podemos sentir responsables nosotros. Y lo otro, desde luego, vamos a investigar y a comprender mejor el sistema, a lo mejor como tú o como los que trabajéis en esto, que si existe una solución. Y si no, habrá que también decir si, porque ha habido muchos problemas, ¿no? Con BR, con estas grandes certificadoras en el bosque tropical. Es que, claro, si es greenwashing, si es lavado verde, habrá que denunciarlo y desde la Universidad de Investigación tenemos que estar ahí. Lo otro me gustaría saber, hablar con expertos que en la universidad los tenemos, de compra verde, de qué se puede hacer. Hay que formar esos grupos interdisciplinares. No, Gracias. sí, entiendo sí, que no es el ámbito de... Bueno, yo sé, por ejemplo, que Juan Luis Aguirre ha estado con algunas empresas para ver si hacían algo de certificación para lo del bosque y luego sé que la industria de audiovisuales y de cinematográfica sí vamos y la universidad va a participar ahí en un certificado un poco de que todo lo que es la producción cinematográfica es un poco sostenible, es decir, pues que se tengan en cuenta tanta movilidad de coches, por ejemplo, todo lo que las botellas, y se quiere sacar un certificado que luego la industria lo va a reconocer. Se está trabajando con ello y que también para poder pedir ayudas, subvenciones, las empresas lo tengan. Entonces, cuando esté más desarrollado, pues como tenemos los contactos, se lo podríamos enviar. Vale, muchas gracias. Pues yo creo que si no hay más cuestiones, quiero dar las gracias a Yo todos. quería hacer un Sí, apunte, perdón, Lucía, por sí. interrumpirte. Muchas gracias por la jornada, me ha parecido muy interesante. Y solo quería apuntar que yo sí conocía los bonos de carbono y sé que algunas empresas empresas, ONGs y asociaciones como Global Nature están trabajando en la promoción de bonos de biodiversidad, pero de Sí. los bonos resilientes no había escuchado nada y me parece muy interesante porque creo que se encuentran muy en consonancia con lo que se quiere conseguir con la Ley de Restauración de Naturaleza, que está ahora en proceso de participación pública y eso. Pues Que gracias, no sé Lucía. si tú ves Sí, una oportunidad ahí, como creo yo, que al final lo totalmente, que sí, se quiere sí. hacer son el seguimiento, o sea, no, la ley de restauración no quiere que tú solo tengas que ejecutar, imagínate, pues hago una repoblación y ya está, como está pasando con muchas empresas, que sí que se ve que es greenwashing claramente, porque luego se abandonan esas masas y acaban provocando problemas medioambientales más graves, como puede ser la pérdida de biodiversidad o los incendios. Entonces, me parece que estaría muy en consonancia con la ley de restauración, que lo que están haciendo ahora es definir unos indicadores para que certifiques el seguimiento, que se parece un poquito, yo creo, a los bonos resilientes con lo que has contado. Pues gracias por tu intervención, Lucía. En el informe también mencionamos justamente, si buscas Carbon Farming EFI, Instituto Forestal Europeo, y ya se ha presentado a los parlamentarios en Bruselas,
y a ver hasta dónde llegamos, pero justamente también ahí se recomienda una alineación de políticas europeas, porque muchas veces incluso tienen conflictos entre ellas. La bioeconomía, restauración de la naturaleza, biodiversidad, estrategia forestal. Entonces tienen que aclararse también y poner el foco. La ley de la restauración de la naturaleza es una gran oportunidad, pero en muchos aspectos también tiene mucha contestación local porque tiene indicadores un poco que luego en sitios mediterráneos o en algunos contextos van a ser difíciles también de que tengan un sentido, ¿no? De masas de pino carrasco irregulares o de madera muerta en zonas más propensas a incendios. Sin entrar en los detalles, pero creo que también hay que escuchar más a los gestores también locales del territorio y cada país, ¿no? Pero sí, pues totalmente, ojalá. Tenemos una gran oportunidad con todo esto de cómo alinearlo y cómo verlo. A ver, porque claro, Europa también tiene ahora las políticas también estadounidenses también pueden cambiar ahora. Claro, nosotros tenemos que tener también un plan B más local, ¿no? Que no dependa siempre de estos grandes marcos, porque no sabemos qué va a pasar también con la política climática estadounidense, con Europa, etcétera. Claro, yo me refiero a que muchas veces cuando se sacan directivas europeas se queda un poco mermada lo que es la cuenca de la región mediterránea. Entonces, a mí me da miedo que se estén definiendo, como has comentado, esos indicadores. Yo no soy ingeniera forestal, pero soy ambientóloga y claro, veo que al final cuando se saca una directiva europea, si no hay una representación muy grande en el proceso de participación de la cuenca mediterránea, quedamos mermados como ha pasado con la directiva Hábitat y los hábitats de la región mediterránea. Entonces, pues eso, considero que hay que hacer, incluso desde las universidades, se puede difundir más esos procesos participativos a este tipo de leyes para que todo tipo de personas, porque en realidad el mecanismo existe para que tanto gestores como empresas y universidades participen, y lo que yo creo en lo que falla es que no llega que no te llega la información de que se está abriendo el proceso participativo y que es el momento de proponer cosas y poder realmente que funcionen esos procesos, porque existen desde hace muchísimo, pero no se utilizan, porque no llega la información, desde mi punto de vista. Pues muchas gracias. A ver si también en Guadalajara es una oportunidad porque a lo mejor no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos ir mejorando, ¿no? En algunas zonas de nuestro entorno, esto que apuntas, ¿no? De la participación, etc. Yo creo que ha sido una jornada muy interesante. Dar las gracias a todos los participantes y sobre todo a Miguel Ángel por mostrarnos toda su sabiduría y por intentar dar algunas ideas de lo que hay que hacer, y esperemos que con esas ideas que os te las vamos a pedir por escrito podamos llegar también a los políticos para que empiecen a trabajar un poco. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la jornada del día 10, donde vamos a presentar nuevas prácticas o prácticas de éxito en otras provincias y en otros observatorios o cátedras de temas sobre despoblación y demográficos. Gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta Muchas luego. gracias, Maite, por la invitación. Gracias. Hasta Hasta pronto. luego. Gracias. Hasta luego.